20, versículo 29 al 34. If you can look Amen. in some Matthew Capítulo 20, chapter 20, 29 al 34. 29 to 34. Y después vamos a leer And then we're going to read el libro de Lucas, the book of Luke, capítulo 10, chapter 10, versículo 46 al 52. verse 46 to 52. Mateo, Matthew, capítulo 20, chapter 20, del 29 al 34. from 29 to 34. Y Lucas, el capítulo de Lucas, And Luke, capítulo 10, chapter 10, el 46 al 52. 46 to 52. Cuando todos tengan el libro de Mateo y de When Lucas, you all have the nos book of ponemos de pie Matthew and Luke, we're going to stand to our feet para comenzar to la begin lectura. Amén. the lecture. Amen. Amén. Todos Amen. tenemos estos capítulos. We all have these chapters. Dice así la palabra de Dios. 2 ciegos reciben la vista. It says Al- in Matthew, the blind receive the eyesight. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Le pusieron atención al capítulo, ¿cierto? No Did lo you pay pierdan. attention to the chapter, right? Don't Y lose vamos it. a leer And we're going to read Lucas capítulo Luke chapter, 10, I'm sorry. dije Lucas, es Lucas It's Luke 18, 18, 35, perdón. 35. Lucas, I'm sorry. que yo puse 10 y es 18. 18, verse 35. 35, dijimos, ¿cierto? Ok, dice: Okay, it says, un ciego de Jericó recibe la vista. a blind man receives his sight. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos amados. It's a story Que asemeja nuestra vida. that is similar to our lives. Porque todo el mundo, Because everyone, antes before de llegar al Señor Jesús, coming to the Lord Jesus, está ciego, is blind. y no solo ciego, sino que and mendigando. Not only blind, but they're begging. Es lo que estaba haciendo aquel ciego, That is what that man was junto doing al camino. Along the way. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, You know that the book of Revelation, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea the Lord says to the church of que era una Laodicea, iglesia
¿Cómo? That Miserable, was a church that was miserable, ciega, pobre blind, poor, y desnuda. and naked. Esa es la condición del hombre sin Dios. That is the condition of man without God. De todo hombre sin Dios Of every man without God es la condición is a condition que en ese momento estaba viviendo Bartimeo, that moment Bartholomew was ciego living, y mendigo. blind and begging. ¿Por qué ciego? Why blind? Porque el hombre Because man sin el Espíritu Santo no puede ver. without the Holy Spirit cannot see. El hombre sin el Espíritu de Dios camina en tinieblas. The man without the Holy Spirit El walks hombre in sin el darkness. Espíritu de Dios camina a tientas, Man como without the aquel Holy Spirit ciego. of God is touching just like that blind man Y mendigando. and begging. ¿Por qué? Why? Porque nuestro padre Abraham Because our father Abraham le entregó en bandeja de oro gave in a plate of a gold Satanás todo lo nuestro. to Satan Y nos dejó everything sin that un is pedazo us, de pan. and he left us without even a piece of bread. Y nosotros antes de conocer a Jesús, And we, before even meeting Jesus, caminábamos como aquel ciego. we walked as that blind man did. Y estábamos junto al camino. And we were No along en the el way, camino. not in the way. Esa era la condición de usted y de mi persona That was your condition and my condition. y en estos momentos de la humanidad por completo. And in this moment, the O sea humanity que los in Bartimeos están complete. So por centenas. the Bartholomews are in dozens. Esta palabra, This word, déjeme decirle que está en los Let me tres evangelios, tell you that isn't in the three Mateo, gospels. Got Matthew, Marcos Mark, y Lucas. and Luke. Ustedes saben que yo les he enseñado que estos son los libros sinópticos. You know that I taught you that these are the Simon Y el cuarto, que es el libro de Juan, no narra lo que dicen estos tres libros. narrate what these three books say. Pero usted puede creer que hay una contradicción, But can you believe that there's a porque contradiction? Mateo nombra a dos Because ciegos Matthew names two Lucas. blind. Luke y Marcos solamente nombran uno. only named one. Pero es el mismo pasaje. But it is the same passage. Recuerde lo que yo les enseñé, Remember what I que taught es you, como una fotografía. that it is like a picture. Si yo se la muestro a usted, usted If puede ver I show you y resaltar you're los able to colores see, en una fotografía. the colors in a picture. Yo puedo resaltar a las personas I can see y usted puede resaltar el people, paisaje, pero en and el others fondo can see estamos the hablando lo passage, mismo, but porque estamos viendo la underneath, misma we're speaking fotografía. about the same thing because we're looking at the same picture. Sinópticos It is significa ver juntos. Alike, O which sea is que si nosotros see ponemos together. If las parábolas o el libro de Mateo, we put Lucas the words of y Luke, Marcos, Matthew, and usted va a ver Mark, que concuerdan. you're gonna No see that así el they libro go de along Juan. together, Eso es lo not que like the significa book of John. sinópticos. That No, is what esto no synopticals significa mean. That que doesn't Mateo mean that y, Matthew y Lucas y Marcos and Luke haya and una Mark, contradicción. there's a contradiction. Lo que pasa What happens que Mateo is that Matthew puso a dos personas porque put según two la ley people, judía because according to the necesitaban Jewish dos law, testigos they needed two para witnesses cumplir con la ley. to fulfill with the law. Pero But Marcos Mark o Lucas or Luke, hablan de Bartimeo. they ¿Por speak qué? about Porque seguramente Bartholomew Bartimeo era el que because gritaba con más Bartholomew- pasión, con más Bartholomew necesidad. was the one who yelled Bartimeo with more seguramente era el need que era and yelled conocido en louder, aquel and he pueblo. was better Por eso known lo in that enfoca people. en una That's sola why they, persona. focus Pero on no one hay contradicción. person. La But Biblia there is no jamás se va contradiction. a The Bible contradecir. will never contradict itself. Y más, And more, imagínese este ciego. imagine this blind man. Ustedes saben que estaba junto al camino, no You en know el that he camino. was Ahora along the way, nosotros, not in the gracias way, a Él, and estamos now, en el camino. Thanks to him, we are in the way. Y Él And he tenía had agudizado ¿qué? El oído, his porque no tenía vista. hearing Entonces, cuando una need, persona no like, tiene un very sharp. sentido, When a si no person tiene la vista, se le agudiza más el oído. Y does usted not con have su oído a- puede ver. a sight, his ears are better. Y él estaba And with sentado your ears, junto you're al able to camino see. And he por was años. next to En the el libro way de Marcos for years. In the le book of dice, Mark, Señor, que he says recobre la vista. to the Lord that he O may sea, significa que el hombre get tenía his vista. sight back. So the Y man la perdió por had alguna sight, but he enfermedad. lost it for Pero an estaba illness, junto al but he camino was este hombre. next to the way, this man.
Usted sabe que con su oído bien agudizado You know that with his podía escuchar ear todo lo very que la keen, gente iba he heard caminando when all people were y lo walking, escuchaba. and he heard ¿Se them. recuerdan ustedes el caso de Remember Mardoqueo? the case Mardoqueo, of ¿dónde Mordecai? estaba? Where was Siempre. he? ¿Dónde estaba siempre Where was he Mardoqueo? always? A la puerta. At the ¿Y qué door. escuchó Mardoqueo? And what did ¿Se Mordecai acuerdan que heard? Mardoqueo escuchó cómo Remember querían that matar he al heard rey? how they Y wanted fue to y kill se the lo contó king? al rey. And he Eso went es lo to que pasa tell con the estos king, and this ciegos. is what happens Estos with this ciegos blind lo man. escuchaban todo. These blind men heard it Incluso all. de lejos podían Inclusively. escuchar sus From conversaciones far away, porque they were able tenían to el hear oído agudo. conversations because they had their Mira. hearing very sharp. De los 5 sentidos, los más From the 5 importantes senses, the most para poder important one to be ver able to es la see visión is the vision y el oído. and the Todos hearing. son importantes. They're all important. Pero para escuchar la palabra But de to Dios hear the word of God, son los más importantes. they're the most important. Porque para ver y para escuchar. Because to see and Amén. to hear, amen. No es que los demás no sean It's importantes, not that the todos rest son are not important, importantes. they're all important. Y déjame decirte And let me tell you que había escuchado cuántos milagros de Jesús. that he heard a lot of miracles about Cuando Jesus. pasaba la gente When people passed, y la gente iba hablando, oye, And ¿escuchaste people de este milagro, de aquel passed, ciego de "Hey, did nacimiento you hear a that? cual le dio la vista? that blind man Y tal from vez birth, aquel and he gave hombre him his tomó sight, para and maybe that sí esta man, palabra he took that word for y dijo, himself, algún and he día said, one day tiene que pasar por esta he tierra. has to come through this land. Algún día Jesús tiene que venir. One day Jesus has to come. Y hay un alboroto en aquella ciudad de Jericó. And there was a roaring in the city of Jericho. Y escucha, And he heard. Bartimeo escucha. Bartholomew hears. Y se le acerca a alguien y le dice, ¿qué está And pasando? someone draws Le dice, near to ¿cómo him no and he sabes? says, Es "What's Jesús de happening?" Nazaret el que está He pasando por says- aquí. They told him, Jesus de Nazareth is Imagínense, passing through tanto here. tiempo Imagine esperando a Jesús. so long that he was waiting for Jesus. Y empieza a clamar. And he begins to cry out. Y empieza a clamar porque And era he su begins to cry out única because oportunidad. that was his only opportunity. Y tú sabes, And you know, y empieza a gritarle, Hijo de David, He ten begins to cry misericordia de mí. Son of David, have mercy on me. Hijo de David, ten misericordia de mí. Son of David, have mercy on me. Pero no faltan But there's not los que those quieren callar tu voz. of those who wants to make your voice. No faltan los que quieren quiet. apagar tu fe. There are those who wants to quench your faith. Y tu fe, ¿sabes lo que significa? And you know what your faith Tu means? fe Your faith tiene que ser ciega porque tiene has que to be pasar por blind todos los because it needs to obstáculos. go through all Yo me the imagino a obstacles. aquel I ciego can con imagine that blind man desesperación with a y diciendo en su desperation corazón, and saying in his esta es heart, mi única "This is my oportunidad only y no la voy a opportunity, dejar and I'm not pasar. going to let it go." Y gritaba con más ahínco y And la he gente le cried out decía, cállate, even no louder, molestes and al he told him, maestro. "Shut- Y be gritaba quiet, con más don't tell ahínco. to the- spoke to the teacher. Aquellos And he hombres eran yelled even egoístas louder. porque sabían la And condición. those men were envious Pero no because they knew podían the condition, but they couldn't. Mirar dentro de su corazón la See necesidad inside que of his tenía heart the aquel need ciego. that blind man had. Y el ciego con más pasión gritaba, And the blind man with Hijo a de lot more David, ten passion, misericordia de mí. Son of David, Y have dígame una mercy cosa, ¿usted on me. cree que en el And primer grito Tell me that if Jesús not in no the lo first cry escuchó? out, Jesus did not hear him? Jesús estaba probando a was este testing hombre? this man. Jesús estaba probando Jesus su fe, por eso was le dice testing his Jesús, faith. That's why he más said- al rato le dice, Jesus tu later fe on, te your ha faith salvado. has saved you. Hermanos, Brothers, ¿cuántas necesidades tú y yo tenemos? how much need do you and I ¿Cuántas have? enfermedades hay en el pueblo de Dios? How much illness are there in the people ¿Y of tú God? sabes por qué nosotros no nos curamos o no And nos sanamos? Do you know why we Porque don't nos get healed? falta fe It's al because pedirle we're al Señor. lacking faith when we No ask the clamamos Lord. como We debiéramos don't clamar cry out delante as de we Él. should before Him. Y gritarle con And cry insistencia out to Him como with aquella viuda insistence delante as de that aquel rey. widow before that king. ¿Tú crees que el Señor va a hacer oídos sordos? Do you think that Cuando He's gonna tu clamor be deaf llega delante when de you Él, cry Él out se comes before Him? conmueve. He is moved. Y este hombre pasó a llevar todas And this aquellas man personas, passed su through all fe. these people. Mira, His ¿sabes faith, cómo yo you veo know su how I fe? see his Su faith? fe His faith. arrasadora. O sea que no le importó Dragged. quién He estuviera didn't even enfrente. Él care paró who y was se before fue him. y He dijo, stood yo up tengo and que he said, ser I sano. need to be healed. ¿Tú sabes que esa era la única oportunidad de You know este that ciego? that was the only Era la opportunity of this única. blind man. It was the only one. Tú sabes que You jamás know that Jesús volvió a Jesus pasar por ese lugar. Never went through that place again. Y tal vez este hombre lo sabía. And maybe this Dijo, man esta es mi knew it, oportunidad and y yo he me paro y yo said, voy a "This is my ser sano. opportunity. I'm gonna be healed," Porque había escuchado de tantos milagros. because he heard of so much miracles.
de tantos. of so many. Y yo me imagino And I imagine como aquella mujer del as flujo de sangre, that woman with the flowing of blood, que no le importó que era una mujer delante de los ojos de aquellos that hombres. she did not care before the eyes of the other men. ¿Ustedes saben lo que significaba para aquella mujer que Do you estaba fuera del campamento? What it meant for this woman that it was aparted from the camp, Porque era una mujer que estaba sucia because she was a Pero no woman le that was importó. dirty, but she did not care. y su necesidad And fue her más need was imperiosa, su even fe. more Su fe fue grande porque no le greater. Her importó faith was pasar a greater través because de she did not aquellos care hombres to go through those men y tocar el manto de Jesús. and touch the mantle of Jesus. Mire, hermanos, lo Look, que es la brothers, fe. what is the faith? La fe es accionar. It is Es to poner act. en It is acción to mi put fe. in action. My faith Yo no is, puedo orar y quedarme en la I casa cannot just buscando pray un and trabajo stay in y home decir, Señor, looking for voy a a orar job and por este saying, trabajo Lord, I'm going to pray for this job, y me quedo en la casa. and I'm staying home. Mi fe My faith me lleva a aquel trabajo y lo leads me consigo. to that job, and I'm going to get it. Esa es la fe que le agrada al Señor. That is the faith that La pleases fe de este God. ciego le agradó The faith of this tanto. blind man pleased him a lot. Usted sabe, tenemos otro caso típico en la Biblia de You fe. know, we have another type of faith Cuando in the Jacob Bible when luchó con el Jacob ángel en fought Peniel. with the angel Usted in- sabe que at él estaba Peniel. cansado de You know ser that un he hombre was tramposo, tired of porque being eso es lo que significaba a su cheater. nombre, ladrón. Because that's what his name Imagínese meant. usted A cómo cheater. él luchaba con ansias Can you para que el imagine Señor how he fought tocara with su anxious corazón y lo so that the Lord may touch transformara. his heart and Y le transform him? decía And he said al ángel, to the mira, angel, look, luchando con el ángel, no lo fighting with the soltaba y le angel, decía de aquí, and I'm tú not no gonna te let vas you go hasta que no me because bendigas. You're not going to leave until you bless me. No era la misma fe Was it del not the same ciego faith of the blind man que cuando escuchó que venía el Salvador, that when he heard that the Savior was coming, gritaba he yelled y mira, y no le pidió and look, al Señor he oro didn't ni ask plata. for the Lord nor Mira lo que le pidió, gold nor silver. misericordia. He asked for the Lord for mercy. ¿Y tú sabes lo que significa And you misericordia? know what mercy Es means? algo hermoso, It's hermano. something beautiful, Es beloved. algo hermoso. It's something Viene de la beautiful. palabra latina. It comes from the word Latin. Significa, It means viene de tres palabras. from Que three significa words, and it means misere, que significa misere, miseria, which porque is eso es lo que misery, somos antes de because estar that's en what we Cristo. are Somos before in miserables. Christ, we are miserable. Somos We miserables. are miserable Desdichado. and left alone. Mira el hombre sin Abandoned. Cristo. Look at Miserable y The man desdichado. without Christ, Y miserable cordis and abandoned. significa And corazón. cordis means heart. Y el sufijo ia, porque termina en And misericordia, sufijo ia, ia, because esta palabra ia, se refiere a la it ends capacidad up de with that. sentir desdicha de los demás. The ability to feel O sea, el ciego the poorness of others. Bartimeo So Bartholomew, the poor le man, estaba the blind gritando man, así de esta manera he was al crying Señor out Jesús. this way to Jesus. Señor Jesús, Lord Jesus, pon tu corazón en mi miseria. put your heart in O my sea, le estaba misery. diciendo, He's Señor saying, Jesús, Lord Jesus, pasa mi miseria por tu put corazón. my misery through your heart. ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer misericordia? How many of us know how to do mercy? ¿Cuántos de nosotros sabemos pasar la miseria de aquellos que no tienen How por many nuestro of us corazón? know how to go past other people's mercy through our hearts? Tú sabes que Bartimeo era ciego You know that Bartholomew was blind. y en aquellos tiempos And in those eran times, separados de la sociedad. they were separated from society. Seguramente su padre, su madre lo dejaron Surely his father and por his aquel mother left him defecto que tenía. because of that defect that he had. Pero déjame decirte But let me tell you que este hombre, that this man, a pesar de ser ciego, even though from being blind, veía más que el pueblo del Señor. he seen more than what the Porque people of God reconoció que knew. él era el Señor al Because he decirle, recognized Hijo de David, ten that he was the misericordia Lord de when he mí. said, Los "Son que of lo David, have seguían mercy no lo on me." reconocían, Those who followed pero him este did not ciego que no recognize him. podía But this mirar, man that was lo blind, that was not able reconoció. to see, he recognized Por him. eso Jesús se agradó That's why tanto Jesus de este was hombre, pleased so por much eso of this Jesús se man. agradó That's de why la Jesus fe de was este pleased of ciego. the faith of this man, of this blind man. Y Jesús lo manda a llamar. And Jesus calls him. Y mira, dice la palabra de Dios que él se And the word of levantó God y dejó says su that capa y corrió. He got up, left his cape, and he ran. ¿Qué diferencia What a a la difference del from
a la del joven rico the insensato. rich man that was full. ¿Qué diferencia? What a difference. Uno lo deja todo, One todo leaves lo it que all. tenía este Everything that ciego, he ¿sabe had, lo this que era? blind man, Su capa. he ¿Sabe had lo que his cape. representaba su You know capa? what his Su cape historia had? personal. His Era lo personal único que él story poseía. is the only thing that he possessed. Y el rico teniendo tal vez tantas fincas, And the rich man, maybe having que en so el many fondo era lo mismo riches, para el Señor, that, and the same thing dijo, no, in the inside yo there me was the quedo same con thing todas for mis the Lord. riquezas. But Sigue tu he camino. said, I'm going to stay with all my riches. You continue your way. ¿Qué diferencia, hermano? What a difference, brothers. ¿Qué diferencia cuando nosotros What a difference when we podemos entender lo que es la are able to misericordia de understand Dios? what is the mercy of God. ¿Qué diferencia tiene que haber en el What pueblo is de the Dios? difference there needs to be in the people of God. Y mira, And look, Dios nos viene hablando de misericordia. God is speaking to us about mercy. El viernes o el jueves escuché el mensaje del Friday, hermano donde Thursday, Radamés, I heard about misericordia. Y me the message confirmaba of porque hablaba Radamés. del ciego Bartimeo. Yo And decía, it Señor, confirmed grande eres to tú. me because Porque no es he was speaking casualidad about en Dios. the blind man of Bartholomew. Y me And confirmaba el there is no mensaje y yo coincidence in decía, God. And I Señor, tú confirmed- quieres que he yo hable de confirmed the esto, de message. misericordia. And I said, Lord, you want me to speak about this, the mercy. Tú sabes que You know that cuando este ciego gritaba, when this blind man yelled, era una oración de súplica que le estaba haciendo al it Señor. was a cry out that he was doing to Y the una Lord, oración de and una a persona prayer humilde, of a humble person, humilde de corazón. humble person from our heart. Porque le decía, ten compasión, ten misericordia Because de he mí. said, have mercy, No compassion como of me. la oración de aquel fariseo. Not like the prayer of the Pharisee, De tanta of so arrogancia, much arrogance, de tanta vanidad, of so much vanity, de tanta of so pobreza espiritual. spiritual poverty. Es como nosotros tenemos que orar It is how we need to con pray humildad. with humbleness. Señor, ten compasión de mí. Señor, Lord, ten have compassion misericordia of de me. mí. Lord, have mercy of me. Y esa condición And that condition es la que tiene hoy is the one that he has, la iglesia. the church. Mira lo que dice el libro de Marcos. Look at what the book of Mark says. Le voy a leerle, el Marcos está en el capítulo 10, versículo Chapter 10, 46 en verse adelante, pero le voy a leerle 46 solamente el 51 para que vean cómo está la iglesia de Dios en estos momentos, la Hola. iglesia de Jesús. We're going to focus on 51. Respondiendo Jesús le dijo: es porque tuvo It's vista. because he was able to see. ¿Cómo está la iglesia en estos How momentos? is the church now in this moment? No tenemos que gritar como el ciego Do Bartimeo, we not have to cry out as the blind man incluyéndonos todos Bartholomew, como iglesia? including all Señor, of us que as a church? recobremos la Lord, vista. that we may recuperate Señor, the ten eyesight. misericordia de nosotros, Lord, have hijo de mercy David, of us, son of David, porque nosotros reconocemos que Él es nuestro because Señor. we recognize that he is our Lord. La iglesia del Señor The necesita church of the gritarle Lord porque el needs to Señor cry es out to him compasivo. because the Lord is compassionate. El Señor no es como nosotros, como The Lord aquellos is not hombres, like porque habían us dos as those grupos. men, because there were Mira, two groups. uno le Look, dijo al one ciego, said to cállate, the no blind man, molestes, no "Be quiet. importunes al Do not Señor. cry out, do not bother the Pero Lord." hubo otro que le But there dijo, was another ven, one that said, "Come." lo alentó. He encouraged them. El Señor te The llama. Lord is calling you. ¿De cuál grupo quieres ser Of tú? which group ¿De do you want to aquellos be? que Of those alejan a los that hermanos o a las apart personas de the Cristo? brothers, or ¿O quieres ser del those grupo de from aquel Christ? que quiere alentarlo Or y those who want decirle, to ven a encourage los pies them de and Cristo? say, "Come to the ¿De cuál feet de of los dos Christ." grupos tú quieres ser? Which of the groups do you want to be? Hermano, porque nuestra fe va a ser probada. Brothers, because our faith is going to be tested. Nuestra fe tenemos que ponerla en Our acción. Mira, faith, el diablo, we need to put it in el diablo action. te va a Look, the poner devil obstáculos is going to put you y más obstacles obstáculos. and even more obstacles. after Pero that. la fe de este ciego los But the pasó a faith llevar a todos. of this blind man La surpassed fe de them all. Jacob The pasó faith todos of los Jacob obstáculos. passed all the obstacles. La mujer del flujo de sangre The woman over no le the flowing importó of la blood, barrera de she did hombres not que había. heard about the barrier of men that were before her.
Acuérdese que si ella topaba a alguien, lo hacía inmundo también, remember that if she tampoco le touched someone importó. else, she would make him Porque ella era inmunda, llegó y pasó a través de todo and she did y not tocó care el about manto that, de and she Jesús passed through all y of them, Jesús and le he touched the mantle y of fue Jesus, sana. and she was healed. Y Jesús manda a llamar al ciego. And Jesus calls the Porque blind para man. llegar a Cristo, tú tienes So, que caminar a Cristo. In order to come Amén. to Christ, you need to walk Y towards Dios, Christ. Jesús, And God, estaba Jesus, probando la fe de was este hombre. testing the faith of this man. Jesús, Jesus- Jesús, mira, pasaba por ahí. Look, ¿Por qué he pasaba passed por ahí? through there. Why? Sabía que había un ciego que Because necesitaba he knew there was a blind curación. man Sabía that que needed había un healing. ciego que He knew clamaba that en there su was a blind corazón man por that cried out Jesús. in his heart for Jesus. ¿Te acuerdas tú Do you remember cuando eras Bartimeo when you were y fuera de Bartholomew, eso menesteroso? and apart from that you were ¿Cómo begging, gritabas en tu corazón por how you cried auxilio? out for help Eso yo in lo your viví, heart? hermanos. I lived it that. Yo buscaba algo y no sabía. I searched Pero el for Señor lo something and I did not sabía. know what, but the Lord El Señor knew. lo sabía. The Lord Y Él escuchó knew, mis and súplicas, he heard escuchó my mis cry. ruegos He y se me apareció en el momento He appeared oportuno de mi before me vida. in the opportune time of my life. Por eso, mira, hoy That's why, look, today quiero hablarle a la cámara, a aquellos que van a ver este video. I'm going to speak to the camera. Hay of un those who want momento to hear. oportuno en la vida de en tu an vida. opportune Es el momento time in your life. en el que It is the Jesús va a time pasar. where Jesus No is gonna desprecies, come. no desprecies Do not despise esta oportunidad this que te da opportunity Jesús. that Jesus No la is gonna give desprecies, you. Do porque not puede ser despise it una because sola vez it que can only pase en be tu vida one como lo time. hizo con este hombre. Solamente una vez as this pasó por man Jericó y este hombre had no happened despreció in his life. la And oportunidad this que man did Jesús not le dio. despise the opportunity that God Y podemos gave him. ver And we're able to see. Y podemos ver que este hombre que estaba We're able to see junto al camino, how this man ahora that estaba was ¿dónde? next to the way, he was En el camino. in the Porque way ¿quién now. es el camino? Because who is the way? ¿Quién es la verdad? Who is the truth? ¿Y quién es la vida? And who is the life? Y no solo en el And camino not estaba only ahora, sino que in the way, seguía he el was the camino. way, but he was now following the way. Hermanos, este ciego, Beloved, this que era blind man, menesteroso, He was begging. una persona que pide, ¿vive A de man qué? that De las begs, limosnas, vive lives of de la what they give misericordia him, de los demás. of the mercy of others. Ahora iba a vivir de Now, la he misericordia was de gonna live Cristo, on the hermano. mercies of Christ, Ahora iba a ser brothers. He was dependiente gonna de be Cristo y no de los dependent of hombres, Christ and not of men, como lo somos nosotros. as we are. Tú y yo no dependemos de los You and I hombres. do not Tú y depend yo of no men. dependemos You del and I trabajo. do not Tú depend y yo of the dependemos job. de You Cristo. and I depend of Tú y Christ. yo dependemos de su gracia. And we Tú depend y on yo His dependemos grace. ahora de su Now we misericordia. depend on His mercy. Y este ciego, And this blind man, agradecido, grateful, lo siguió. Dice la palabra de Dios The que word of lo God. siguió. Hermanos, no That se he quedó followed him. junto He al did not camino de nuevo, stay sino que in the se way, metió en el camino but he y lo entered into the siguió. way and he followed Es como Jesus. estamos nosotros, en As el we are camino today, y siguiendo el in the way camino. and following the way. Hay muchos ciegos allá There are afuera, many blind men out there. muchos ciegos, Many blind. muchos Bartimeos, está lleno de Many Bartimeos. Bartholomews out Y there. no solo en el mundo, sino Not dentro only de in la the world, but iglesia, within the church. a los cuales hay que recobrarle la vista, They need hermanos. to recuperate the eyesight. Para eso estás tú. That is Soy yo. why you are here and Tú y yo I am hacemos here. ahora el papel You de and Jesús. we play the role of Jesus. Tú y yo ahora hacemos aquel papel You and I play that role de darle la vista, of giving the de enseñarle el sight, camino. of showing the Si way. están junto al camino, tú If le dices, they're no, tienes que along the estar way, en you el need to camino tell para them, que no, you seas need to salvo. be in the way Nadie to se be salva saved. junto al camino, No one sino is saved en el on camino. the side of the way, Porque Él es el camino. but in the way. Y no hay otro Because He camino. is the way and there is no other Así one. que si no está en el So, camino, if you're not in the way, se va por otro camino. you will go towards Y another ustedes one. saben dónde lleva ese camino. And you know what that other one leads to? Ese nos lleva al cielo. That one does not lead Ese you to nos lleva al heaven. infierno. That one leads you to hell. Así que hermanos, So there, brother, la sociedad, the society, todo lo que tú veas everything that you como see personas as people sin tener a Cristo son without Bartimeos. Christ, they're Y de ellos, Bartholomews. ¿qué tenemos que tener? And what do we have to have Y de ellos, ¿qué tenemos from, que tener? of them, from them, or towards them? Misericordia. We have to have mercy towards them. El Señor Jesús dijo, misericordia Jesus quiero. said, I want mercy. Y nosotros somos hijos de qué? De la We misericordia. are children ¿Quién of fue la mercy. misericordia que el Padre envió? ¿No fue Who was the Jesús? mercy that the Father sent? Was it not Jesus?
Y nosotros tenemos que hacer misericordia con este mundo. And we have to Mira have el tiempo mercy corto, of this hermanos. world. Mira. Look, the time is short, Mira brothers. cuántos asientos Look vacíos. how many empty seats ¿Qué there are. misericordia hemos hecho What nosotros mercy have we made con aquellos que están with those who are afuera? out there? ¿Qué misericordia hemos What hecho mercy con have we aquellos made Bartimeos with que no those pueden ver? Bartholomews that cannot see? ¿Qué misericordia? What mercies? Tú sabes que hoy You know that el mundo, today the world, como Bartimeo, Bartimeo escuchó de Jesús. Bartholomew heard of Bartimeo Jesus. conocía de Bartholomew Jesús. knew of Jesus. Por eso le dijo, That's why he Jesús, said, hijo de Jesus, David. son of David. Fue un título que mira, It was ni a el title pueblo that, se lo look, dio, not even pero the people él gave se it lo to dio. him, but he gave it to him. He did. El mundo The world nos necesita. needs us. El mundo nos necesita. The world needs us. El mundo nos necesita. The world needs us. Hay muchos Bartimeos afuera, There are many Bartholomews out there. demasiados, Many of them. demasiados. Many of them. El mundo como Bartimeo, The world as Bartholomew. ¿tú crees que no ha escuchado de Jesús? Do you not think that they have heard of Jesus? Hoy, ¿quién no ha escuchado de Jesús? Today, who has not heard of Jesus? Yo creo que aún faltan, porque la palabra de Dios dice I que think cuando there's todo el still mundo some- ya conozca de Jesús, Él viene. Missing Pero la because mayoría, when hoy all of them are no hay complete, excusas. Jesus is Hoy going to está come. la televisión, There is no está la excuses now. radio, You have the TV, están you los have the radio, celulares, you ¿qué have the más? cell Ayúdenme. phones, internet, the internet is there. así que no hay excusas So para el there is hombre. no excuse for men. No hay excusas. There is no excuse. Así que nosotros So therefore we tenemos que have to actuar en misericordia. act upon mercy. Como te dije, la capa para el ciego representaba As I told you that the Su cape vida for that blind personal. man represented his sus personal life, sus his posesiones, que era lo único que possessions. tenía, hermano. That was the only Lo thing that he único que had, tenía. brothers. The only thing that he Y had. mira con la And look, rapidez with the readiness que este hombre se paró that cuando this man Jesús lo stood llamó. when Jesus called him. Dice, He says, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pero en la otra versión me gusta más cuando dice, there's another version that I like where he says that. déjeme leer Let me Mateo. tell you that. Read Matthew. Déjeme leerles. Donde mucho más de misericordia. Bueno, no lo pude encontrar. I was Me not able falta to find it, but- leer para no perder más tiempo. To not lose Sino any more que time, but los verbos que se utilizaron ahí, the de verbs that were rapidez. utilized were there. Dice que were cuando Jesús lo readiness. llamó, It says when porque él lo Jesus estaba called him, esperando, dejó, because dice, y dejó su capa. he was waiting for him. He Y left dejó his su cape. capa, o sea, He left todas his sus cape, so all of pertenencias. his belongings. No así como cuando llamó a aquel joven Was it not like rico, that, as that insensato. young man that Él was no quiso full, dejar nada, he did pero not wanna este leave anything, pobre que era but lo this único que tenía, dice poor que dejó man, su capa, that se everything levantó that he y had, tal he vez con su misma left ceguera it, corrió. and maybe with his Porque blindness, sabía he dónde ran estaba because Jesús. he knew where Acuerden Jesus que was. sus oídos Remember that eran his ojos. hearings, Los tenía his agudizado hearing y los ciegos was his seguían eyes, por la voz. and it was very sharp, and he followed him by his voice. Y el hombre fue claro. And the man was El clear. Señor, And the man, dígame una cosa, and the ¿usted Lord- cree tell que me, Jesús no sabía lo que don't you think that aquel Jesus ciego necesitaba? did Era not know obvio. what this blind man ¿O no? needed? It was obvious or not. Pero Dios But o Jesús God, quiere que tú seas como, claro, Jesus, como el agua. He wants you to be clear as Y el water. ciego le dijo, And quiero he recobrar says, la vista. I want to recover the Sin eyesight rodeos. without. Quiero recobrar la vista. Roundabouts. ¿Tu fe qué le dice? I want to recover my eyesight. And he says, your faith Te ha salvado. has healed you. Mire lo que hace la fe. Look at what faith does. Salva y sana. It heals and it saves. Salva y sana. It heals and it saves. Salva y sana. It heals and it saves. Si usted sufre de alguna If you enfermedad suffer crónica of any fuerte, chronic
o algo que illness usted or necesite, something clame that a you need, Jesús. cry out to Clame Jesus. con esa Cry intensidad out que with that clamaba el intensity ciego. that blind Clame man con esa cried out, with intensidad that que a intensity. pesar de una muralla de personas Oh, que se le opuso, No matter él no what le importó y barrier of gritaba por people encima were de aquellas before personas. that, person, O he como cried out aquella mujer del over flujo them, de sangre. or that woman with the flowing of blood. Yo me imagino que I había can una imagine that multitud there de was a personas multitude porque a of people Jesús siempre because lo seguía mucha a lot of gente. people follow Jesus. Y pasar por entre medio de And toda esa to pass multitud, through the middle of that multitude. realmente tiene que haber tenido mucha fe aquella mujer Truly, para that woman solamente needed to have tocar a el lot of faith manto. just to touch that mantle. O de Jacob, Or of Jacob, que se atrevió a pelear con el that he ángel de dared to Jehová. fight with the angel of the Lord. Ustedes pueden ver la insistencia Are you guys able to see en the esta palabra insistence of this word? de cómo tenemos que insistir en Of nuestra how we have to oración insist in con our prayer clamor. with a cry. Dice el Salmo, claman It los says, the justos just cry out, y Jehová los oye. and the Lord hears them. Clama a mí y He yo says, te cry out to responderé. me and I will answer you. Esa es la oración que quiere escuchar Jesús de su That is pueblo. the prayer that Una Jesus oración wants con to power. hear from his people. Una A prayer oración with que usted power. clame A del prayer corazón. that you cry out with from your heart Y creyéndole. and believing in him. Porque eso es lo que le agrada a Jesús, la fe. Because that is what pleases fe. Jesus, the faith. Faith. ¿Usted necesita algo You de need Cristo? something? ¿Usted necesita algo de Jesús? Do you Clame. need something of Jesus? Cry out. Clame como clamó aquel ciego. Cry out as that blind man did. Y usted va a ver la mano de Dios en su vida. And you're going to see the hand of God in Amén. your life. Póngase de Amen. pie, hermano. Stand to your feet, brothers. Póngase de pie. Stand to your feet. Ustedes cierren sus ojitos. Ciérrenle un poquito. And you can close your eyes. E imagínense la fe Imagine faith de este ciego. of this man. Imagínense a este ciego. Usted sabe que si Imagine yo lo hago y lo hiciera this blind caminar, man. usted se guiaría por mi voz, ¿cierto? That if you would Pero se tropezaría porque no está make him acostumbrado. walk, you Tal will vez se be guided by caería. my voice, but he may stumble and trip. Imagínense la vida de Maybe este fall. ciego. So imagine the life of this Esperando a blind man, Jesús. waiting for Jesus, Porque había escuchado de Jesús. because he heard of Jesus. Por lo que leemos, él By conocía de what we read, Jesús. he knew about Y Jesus. cuando se le presentó esta oportunidad, no la And iba a dejar pasar. when this opportunity was presented before him, he was not going to let it Los que go. estudian la Biblia dicen que fue la Those who primera y study la the última Bible vez que pasó por ahí. Say, Y no la perdió la oportunidad. say that it was the first and Y the no la last time perdió. that Jesus passed through that, and he did not lose that opportunity. Así como no la So, perdiste tú just like you y no didn't la he lose it, perdido yo, and I porque have not estamos lose en it el because camino. we are in the way. Pero imagínate ahora nosotros lo que podemos hacer But imagine what we can do, estando en el camino. being in the way. ¿A cuántos ciegos podemos darle de vista? How many blind people can we ¿A give the cuántos sight? Bartimeos How many Bartholomews podemos llevar are we al able to camino y no que lead estén to the en way el, and not en el be paso del camino? in the way of the way? Ahora imagínate Now, a este hombre Imagine this man con tus ojitos cerrados with your gritando. eyes closed. He was Imagínate la yelling. multitud que había, Imagine la the multitud de multitudes personas que había que le decían, that they were cállate, there. cállate, no They were molestes telling al him, maestro. "Quiet, be quiet, do not bother the teacher." Y él gritaba And con más he was- ahínco, con más And pasión, he cried out con with más fuerzas. even louder, with even more strength. Imagínate la oposición Imagine que the había, opposition that there porque el was. diablo siempre Because the se va a devil oponer a las will bendiciones de always Dios. oppose of the blessings of God. Pero no le importó, él pasó a llevar todas las oposiciones. But he did not care. He surpassed Imagínate all the la fuerza de oppositions. aquella fe Imagine the strength of that faith que movió al Señor Jesús a that compasión. moved the Lord Jesus to compassion. Ahora, Now, clámale así al Señor por esa necesidad que cry tú like that tienes. to the Lord for that need that you have, Porque because Él se va a detener y te va a llamar. He's going to stop and He's Ese es going to call nuestro, you. ese es nuestro Señor. That is our Lord. Amén. Amen. Cristo Jesús te ama. Christ Jesus loves you. Cristo Jesús te ama. Christ Jesus loves Cristo you. Jesús te ama. Christ Jesus loves De you tal manera in such que a Él way detiene su caminar that He stops His walk por ir en socorro tuyo. to go to your help. Gracias te damos, Señor.
y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dejado ejemplo con este hombre.